Bienvenidos a Mente Sana y Cuerpo Saludable, nuestro canal. Imagínate esto, estás acostado en la cama a las 2 de la mañana, luchando por recuperar el aliento. Sientes una opresión en el pecho, cada inhalación es una batalla, y el pánico empieza a apoderarse de ti. ¿Se trata de una infección mortal que se propaga por tus pulmones o son tus vías respiratorias las que se rebelan contra ti? La diferencia entre neumonía y asma podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero millones de personas no pueden distinguirlos. En los próximos minutos, revelaré las distinciones cruciales que podrían salvarte la vida o la de un ser querido. Antes de profundizar en el tema principal, te agradeceríamos que te suscribieras y activaras la campana de notificaciones si te gusta nuestro contenido. Así, recibirás información actualizada sobre consejos de salud, recetas e inspiración para el bienestar. Consulta nuestro contenido relacionado para obtener más consejos de salud. Tu participación nos permite seguir brindándote información valiosa y consejos para una vida más saludable. Ofrecemos oportunidades nuevas de membresía y un poco más de acceso o investigaciones dirigidas específicamente a temas de interés personal, con colaboración personalizada. Agradecemos tu apoyo. Aquí hay algo que podría impactarte. La neumonía mata a más personas en todo el mundo que cualquier otra enfermedad infecciosa, cobrándose más de 2,5 millones de vidas al año. Mientras tanto, el asma afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y envía a alguien a urgencias cada 3 minutos, solo en Estados Unidos. Estas no son solo estadísticas, representan a personas reales, familias reales y emergencias reales que están sucediendo ahora mismo mientras ves este video. Este es un problema grave y urgente, del que todos debemos ser conscientes. Pero aquí está la parte aterradora. Ambas afecciones pueden presentarse con síntomas similares que dejan perplejos incluso a los médicos más experimentados. Dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos. Las primeras señales de alerta se superponen tanto que los diagnósticos erróneos son más frecuentes de lo que crees. Y cuando te falta el aire, cada segundo cuenta. Entonces, ¿por qué debería importarte comprender estas diferencias? Porque el conocimiento es tu primera línea de defensa. Ya sea que usted sea un padre que ve a su hijo con dificultades respiratorias, alguien que lidia con problemas respiratorios crónicos, o simplemente alguien que desea estar preparado para las emergencias médicas inesperadas de la vida, su comprensión y vigilancia pueden ser invaluables. Usted tiene el poder de protegerse y proteger a sus seres queridos. Hoy profundizaremos en el mundo de la medicina respiratoria y descubriremos todo lo que necesita saber sobre la neumonía y el asma. Exploraremos qué sucede dentro de sus pulmones cuando estas afecciones atacan. Descifraremos las sutiles diferencias en los síntomas que podrían guiar su próxima decisión crítica. Y revelaremos las herramientas de diagnóstico que los médicos usan para distinguir una de la otra. Comencemos con la neumonía, el asesino silencioso que ha azotado a la humanidad durante siglos. La neumonía no es solo una enfermedad, es un término general para un grupo de afecciones inflamatorias que atacan los diminutos sacos de aire de los pulmones llamados alvéolos. Imagine sus pulmones como si tuvieran millones de globos microscópicos que se inflan y desinflan con cada respiración. Cuando se produce neumonía, estos bultos se inflaman y se llenan de líquido o pus, lo que dificulta enormemente el paso del oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo. Las causas de la neumonía son sorprendentemente diversas, y comprenderlas es crucial para la prevención. La neumonía bacteriana suele ser el tipo más grave, siendo el Streptococcus pneumoniae el más común. Esta bacteria no ataca de forma aleatoria. Suele atacar cuando el sistema inmunitario está comprometido, quizá después de una infección viral, durante periodos de mucho estrés o al lidiar con otras afecciones.
La neumonía viral, por otro lado, suele estar causada por los mismos virus que causan el resfriado común o la gripe. La gripe, el virus respiratorio sincitial e incluso el coronavirus que causa la COVID-19 pueden provocar neumonía. Si bien la neumonía viral suele ser menos grave que la bacteriana, puede ser potencialmente mortal, especialmente en poblaciones vulnerables como ancianos, niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Pero aquí es donde se pone interesante. La neumonía fúngica también existe, aunque es menos común en personas sanas. Hongos como histoplasma, coccidioides y pneumocystis pueden causar neumonía, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados o en aquellas que han estado expuestas a condiciones ambientales específicas. Ahora, comparemos esto con el asma, una enfermedad completamente distinta. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, no de los alvéolos, como la neumonía. Cuando se tiene asma, las vías respiratorias se vuelven hipersensibles a diversos desencadenantes, lo que provoca 3 problemas principales. Los músculos que rodean las vías respiratorias se tensan, el revestimiento de las vías respiratorias se hincha e inflama, y las vías respiratorias producen un exceso de mucus. La diferencia fundamental aquí es crucial. La neumonía suele ser una infección aguda o una respuesta inflamatoria a un patógeno, mientras que el asma es una afección crónica que implica inflamación continua e hiperreactividad de las vías respiratorias. Piense en la neumonía como una invasión repentina que inunda el tejido pulmonar, mientras que el asma es como tener guardias de seguridad hipersensibles que reaccionan de forma exagerada ante amenazas menores. Los desencadenantes del asma son increíblemente variados y personales para cada persona. Los culpables comunes incluyen alérgenos como el polen, los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas y el moho. Pero los desencadenantes también pueden ser no alérgicos, como el aire frío, el ejercicio, las emociones intensas, el estrés o incluso ciertos medicamentos como la aspirina o los betabloqueantes. Algunas personas desarrollan asma ocupacional por exposición laboral a sustancias químicas, polvo u otros irritantes. Lo que hace que el asma sea particularmente desafiante es que a menudo comienza en la infancia, y aproximadamente la mitad de los casos se desarrollan antes de los 10 años. Sin embargo, el asma de inicio en la edad adulta es cada vez más común, a veces desencadenado por cambios hormonales, nuevas exposiciones ambientales o infecciones respiratorias. Ahora hablemos de los síntomas, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y potencialmente confusas. Tanto la neumonía como el asma pueden causar dificultad para respirar, pero la naturaleza y el momento de esta dificultad para respirar cuentan historias muy diferentes. Es fundamental conocer estas diferencias para garantizar un diagnóstico rápido y preciso. En la neumonía, la dificultad para respirar suele desarrollarse gradualmente, a lo largo de días o semanas, según el tipo. Suele ir acompañada de tos productiva, es decir, expectoración de flema o esputo. Este esputo puede ser amarillo, verde, de color óxido o incluso sanguinolento, que es la forma en que el cuerpo intenta eliminar la infección y la inflamación de los pulmones. Es probable que también experimente fiebre, escalofríos y una sensación general de malestar que los médicos denominan malestar general. El dolor torácico asociado con la neumonía suele ser agudo y empeora al respirar profundamente o toser. Esto se denomina dolor torácico pleurítico y se produce porque la inflamación puede extenderse a la pleura, la fina membrana que recubre los pulmones y la cavidad torácica. Sin embargo, los síntomas del asma son diferentes. La dificultad para respirar en el asma suele presentarse en episodios o ataques, desencadenados por exposiciones o situaciones específicas. Durante un ataque de asma, podría experimentar sibilancias, ese silbido característico que se produce al circular el aire por las vías respiratorias estrechas.
Estas sibilancias suelen ser más notorias al exhalar, aunque el asma grave puede causar sibilancias tanto al inhalar como al exhalar. La tos en el asma suele ser seca e improductiva, especialmente por la noche o temprano por la mañana. Algunas personas con asma padecen lo que se denomina asma con variante de tos, en la que la tos es el síntoma predominante, en lugar de las sibilancias o la dificultad para respirar. La opresión en el pecho en el asma se describe a menudo como una sensación de opresión en el pecho o como si tuvieran una banda alrededor de los pulmones. A diferencia del dolor agudo y punzante de la neumonía, la opresión en el pecho en el asma es más bien una sensación de presión constante. Aquí hay una distinción fundamental que podría salvarle la vida. La fiebre es esporádica en el asma, pero muy común en la neumonía bacteriana. Si experimenta síntomas respiratorios junto con fiebre, escalofríos y malestar general, debe considerar seriamente la posibilidad de una neumonía. El momento y el patrón de los síntomas también proporcionan pistas importantes. Los síntomas del asma suelen aparecer tras la exposición a desencadenantes conocidos y pueden mejorar con el descanso o la retirada del entorno desencadenante. Los síntomas de la neumonía, en particular la neumonía bacteriana, tienden a empeorar progresivamente con el tiempo sin tratamiento. En cuanto al diagnóstico, los profesionales de la salud utilizan diferentes enfoques para cada afección, y comprenderlos puede ayudarle a prepararse para las visitas médicas y a solicitar la atención adecuada. Para el diagnóstico de neumonía, la radiografía de tórax sigue siendo la prueba de referencia. La neumonía suele manifestarse como áreas de mayor opacidad o turbidez en los campos pulmonares, que representan el líquido y la inflamación en los alvéolos. Sin embargo, es fundamental saber que una neumonía muy temprana o en pacientes inmunodeprimidos podría no visualizarse claramente en las radiografías iniciales. Los análisis de sangre desempeñan un papel crucial en el diagnóstico de neumonía. Un hemograma completo puede revelar un nivel elevado de glóbulos blancos, lo que indica que el sistema inmunitario está combatiendo una infección. Pruebas más específicas, como los niveles de procalcitonina, pueden ayudar a distinguir entre causas bacterianas y virales, lo cual es crucial para las decisiones de tratamiento. El análisis de esputo, cuando sea posible, puede identificar el microorganismo específico que causa la neumonía, lo que permite una terapia antibiótica dirigida. Sin embargo, obtener una buena muestra de esputo puede ser difícil, especialmente en niños o pacientes que no producen mucho esputo. El diagnóstico del asma se basa en gran medida en las pruebas de función pulmonar, en particular la espirometría. Esta prueba mide la cantidad de aire que se puede exhalar y la rapidez con la que se puede hacerlo. En el asma, generalmente se observa una reducción del flujo de aire que mejora significativamente después de usar un medicamento broncodilatador. Esta mejora se denomina obstrucción reversible de las vías respiratorias y es un sello distintivo del asma. La monitorización del flujo máximo puede ser útil para el manejo del asma. Este sencillo dispositivo mide la frecuencia máxima de exhalación y puede ayudar a detectar el empeoramiento del asma antes de que los síntomas se agraven. Muchos pacientes con asma usan medidores de flujo máximo en casa para controlar su condición diariamente. Se pueden recomendar pruebas de alergia a los pacientes con asma para identificar desencadenantes específicos. Estas pueden incluir pruebas cutáneas o análisis de sangre que miden anticuerpos IgE específicos contra alérgenos comunes. En ocasiones, los médicos utilizan una prueba de provocación con metacolina para el diagnóstico del asma. Esta consiste en inhalar concentraciones crecientes de metacolina, una sustancia que causa el estrechamiento de las vías respiratorias en personas con asma. Es beneficiosa cuando los resultados de la espirometría son normales, pero aún se sospecha asma. La prueba de óxido nítrico fraccional exhalado es cada vez más popular para el diagnóstico y control del asma.
Los niveles más altos de óxido nítrico en el aire exhalado indican inflamación de las vías respiratorias, característica del asma. Los enfoques de tratamiento para la neumonía y el asma son fundamentalmente diferentes, lo que refleja sus distintas causas y mecanismos subyacentes. El tratamiento de la neumonía depende en gran medida de la causa. La neumonía bacteriana requiere tratamiento antibiótico, y la elección del antibiótico depende de factores como el microorganismo sospechoso, la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad y los patrones de resistencia local. Los antibióticos comunes de primera línea incluyen amoxicilina, acitromicina o fluoroquinolonas para el tratamiento ambulatorio. Para pacientes hospitalizados con neumonía más grave, se pueden utilizar antibióticos intravenosos como ceftriaxona, ampicilina, sulbactam o fluoroquinolonas. La duración del tratamiento suele oscilar entre 5 y 10 días, dependiendo del microorganismo causante y la respuesta clínica. Curiosamente, la neumonía viral no responde a los antibióticos. El tratamiento es principalmente de soporte, centrándose en el reposo, la hidratación, el control de la fiebre y, en ocasiones, medicamentos antivirales para virus específicos como la gripe o el virus respiratorio sincitial. La neumonía grave puede requerir hospitalización para recibir oxigenoterapia, líquidos intravenosos y monitorización estrecha. En casos críticos, los pacientes pueden necesitar ventilación mecánica para apoyar la respiración mientras los pulmones sanan. El tratamiento del asma sigue un paradigma completamente diferente, basado en el concepto de control en lugar de curación. El objetivo es lograr y mantener un control razonable del asma, lo que significa minimizar los síntomas, mantener niveles normales de actividad y prevenir las crisis asmáticas. Los medicamentos de alivio rápido, también llamados medicamentos de rescate, se utilizan para tratar los síntomas agudos. Los betagonistas de acción corta, como el albuterol, son los medicamentos de rescate más comunes. Actúan relajando rápidamente los músculos que rodean las vías respiratorias, proporcionando alivio en cuestión de minutos. Los medicamentos de control se toman a diario para prevenir los síntomas y mantener un control razonable del asma. Los corticosteroides inhalados suelen ser el medicamento de control de primera línea. Estos reducen la inflamación y la hiperreactividad de las vías respiratorias, abordando la fisiopatología subyacente del asma. Los betagonistas de acción prolongada pueden añadirse a los corticosteroides inhalados en pacientes cuyo asma no se controla bien solo con corticosteroides. Sin embargo, estos nunca deben usarse sin corticosteroides debido a problemas de seguridad. Para pacientes con asma grave que no responde a los tratamientos estándar, se pueden considerar terapias biológicas más nuevas como omalizumab, mepolizumab o dupilumab. Estos medicamentos actúan sobre vías inflamatorias específicas implicadas en el asma. Comprender las diferencias patológicas entre estas afecciones permite comprender por qué los tratamientos son tan distintos. En la neumonía, la patología se centra en los alvéolos, esos diminutos sacos de aire donde se produce el intercambio de gases. Cuando los patógenos invaden estos espacios, desencadenan una respuesta inflamatoria que transporta células inmunitarias y líquido a los espacios alveolares. Esta respuesta inflamatoria, si bien es necesaria para combatir infecciones, en realidad afecta la función principal del pulmón, el intercambio de gases. El líquido y los restos celulares dificultan el paso del oxígeno del aire al torrente sanguíneo y la eliminación del dióxido de carbono. En casos graves, esto puede provocar insuficiencia respiratoria. La respuesta inflamatoria en la neumonía también afecta a los vasos sanguíneos circundantes, haciéndolos más permeables y permitiendo que se filtre más líquido al tejido pulmonar. Esto crea los hallazgos característicos que se observan en las radiografías de tórax y explica muchos de los síntomas que experimentan los pacientes.
La patología del asma es bastante diferente e involucra 3 componentes principales que afectan a las vías respiratorias en lugar de a los sacos de aire. En primer lugar, existe una inflamación crónica de las paredes de las vías respiratorias, caracterizada por la infiltración de células inmunitarias específicas, como eosinófilos, linfocitos T y mastocitos. Esta inflamación hace que las vías respiratorias sean hipersensibles a diversos desencadenantes. En segundo lugar, al exponerse a los desencadenantes, el músculo liso que rodea las vías respiratorias se contrae, causando broncoconstricción. Este estrechamiento de las vías respiratorias es lo que causa las sibilancias y la dificultad para respirar características de las crisis de asma. En tercer lugar, las vías respiratorias inflamadas producen un exceso de mucus, lo que las estrecha aún más y contribuye a la tos y la dificultad para respirar. Con el tiempo, el asma no tratada puede provocar una remodelación de las vías respiratorias, donde la estructura de las vías respiratorias cambia permanentemente, incluyendo el engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias y el aumento de la masa muscular lisa. La clave aquí es que la neumonía afecta principalmente al intercambio de gases a nivel alveolar, mientras que el asma afecta principalmente al movimiento del aire a través de las vías respiratorias de conducción. Esta diferencia fundamental explica por qué los tratamientos dirigidos a la infección y la inflamación son eficaces para la neumonía, mientras que los tratamientos dirigidos a la inflamación de las vías respiratorias y el broncoespasmo son eficaces para el asma. Las estrategias de prevención también difieren significativamente entre estas afecciones. La prevención de la neumonía se centra en reducir la exposición a patógenos y fortalecer las defensas inmunitarias. La vacunación desempeña un papel crucial, recomendándose la vacuna antineumocócica para los grupos de alto riesgo y la vacuna anual contra la gripe para todos los mayores de 6 meses. Las buenas prácticas de higiene, como lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir utensilios ni bebidas, pueden reducir el riesgo de neumonía. Para los pacientes hospitalizados, es fundamental prevenir la neumonía por aspiración mediante una postura adecuada y protocolos de alimentación cuidadosos. La prevención del asma, por otro lado, se centra en identificar y evitar los desencadenantes. Esto puede implicar modificaciones ambientales, como el uso de ropa de cama a prueba de alérgenos, mantener una humedad baja para prevenir la aparición de moho o evitar alimentos o medicamentos específicos que desencadenan los síntomas. El monitoreo regular y la adherencia a la medicación de control son cruciales para prevenir las crisis de asma. Muchos pacientes con asma se benefician de tener un plan de acción escrito que describa qué hacer cuando los síntomas empeoran. Para concluir esta exhaustiva exploración de la neumonía frente al asma, recapitulemos los puntos clave que podrían marcar la diferencia en una emergencia respiratoria. Recuerde que la neumonía suele ser un proceso infeccioso o inflamatorio agudo que afecta los alvéolos pulmonares, mientras que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías respiratorias. La presencia de fiebre, tos productiva con esputo coloreado y empeoramiento progresivo de los síntomas debería hacerle pensar en una neumonía. La presencia de sibilancias, síntomas desencadenantes y dificultades respiratorias episódicas que responden a los broncodilatadores deberían hacerle creer que tiene asma. Pero este es el mensaje más importante. En caso de duda, busque atención médica de inmediato. La dificultad respiratoria nunca es algo que se debe ignorar ni tomar a la ligera. Tanto la neumonía como el asma pueden ser afecciones potencialmente mortales, pero ambas son altamente tratables si se diagnostican correcta y oportunamente. Su respiración es su salvavidas. Comprender estas afecciones le permite reconocer las señales de advertencia, buscar la atención adecuada y, potencialmente, salvar vidas.
Comparta esta información con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe cuándo este conocimiento puede marcar la diferencia entre una emergencia médica y una situación de salud manejable. Manténgase informado, manténgase saludable y recuerde que su salud es su bien más preciado. Si este video le ayudó a comprender estas diferencias cruciales, asegúrese de darle a me gusta y suscribirse para obtener más contenido médico que salva vidas, y comparta su opinión en los comentarios.